Esto es muy importante. Es sobre el coronavirus y otras enfermedades que han sucedido en el pasado. Bueno, plaga y profecía. Han habido plagas, pero ¿será que esto es profético? Voy a darle lectura. Quiero compartir con ustedes alguna lectura. Me gusta leer y me gustaría compartir también la lectura con ustedes. Un asesino acecha, silencioso e invisible, persigue a su presa. Puede afectarla por medio de un extraño o de su ser querido más íntimo. Como cualquier depredador, primero persigue los vulnerables y los enfermos. Toma muchas formas y nombres. Desde tiempos inmemoriales, la gente la ha llamado peste, que significa enfermedad mortal y abrumadora que afecta a toda una comunidad. El COVID-19, lo que muchos llaman coronavirus, seguramente califica bajo esta denominación. A principios de marzo del 2020, Daniel Machini describió la situación en el hospital donde es médico en Bérgamo, una ciudad italiana de 120.000 habitantes. No hay más cirujanos, urólogos, ortopedistas, dijo. Solo somos médicos que repentinamente nos hicimos un solo equipo para enfrentar este tsunami que nos ha abrumado. Epidemiólogos británicos desarrollaron un modelo científico del curso de esta enfermedad y lo compartieron con la Casa Blanca. Declararon que el coronavirus es la amenaza de virus respiratorio más grave de la pandemia, más grave desde la pandemia de gripe de 1918, según el epidemiólogo Neil Ferguson y otros miembros del equipo de respuesta COVID-19 del Imperial College. Si no se toman medidas para limitar la propagación viral, hasta 2.2 millones de personas en los Estados Unidos podrían morir en el transcurso de la pandemia. Más tarde, el mismo Ferguson experimentó los síntomas del COVID-19. La perspectiva, quizá decenas de millones de casos y millones de muertes en todo el mundo, suena apocalíptica y tal vez lo es. Pero incluso las proyecciones del peor caso de COVID-19 palidecen en comparación en comparación con las pestes del siglo anteriores o siglos anteriores, como lo es España y algunos otros países de Europa. Algunas pestes en Occidente, hace casi 8 siglos en la Europa y medievales, medievales se le llamaba la muerte negra, la muerte negra, la gran peste bubónica o la gran mortandad. A mediados del siglo XIX atormentó Asia y Europa, dejando a su paso de 100 a 120 millones de cadáveres de una población mundial cercana de 475 millones. Pero eso no fue el fin o el final. Continuó arrasando a Europa cada pocos años después de los siguientes 300 años, e incluso entonces no fue vencido. La tercera pandemia ocurrió en la década de 1850. Brotes más pequeños ocurrieron en San Francisco al comenzar el siglo XX y Australia experimentó una docena de brotes entre 1900 a 1925. Y luego, cuando el mundo parecía haber encontrado forma de contener la muerte negra, la pestilencia cambió el nombre. De 1914 a 1918, millones de soldados convergieron en Europa durante la Primera Guerra Mundial. La pestilencia florece donde se congrega un gran número de personas vulnerables. Europa en 1918 proporcionó un entorno fértil. La enfermedad que se
incubó fue llamada la gripe española, en parte porque el rey Alfonso XIII de España contrajo un caso muy publicitado del virus. Siempre oportunista, la pestilencia se escondió en los cuerpos de los soldados que regresaba a casa y se extendió por un mundo aún tambaleante por la guerra. Imagínense todo esto que está pasando. La gripe española golpeó en 3 oleadas y la segunda fue la más incisiva. Unos 50 millones de personas murieron en el mundo. Imagínense todos los que se murieron. Bueno, pero si ustedes hacen más, si investigan más, ciertamente hay muchas personas que pertenecen a los grupos o las creencias de conspiraciones o teoría de conspiraciones, que fue prácticamente una nación quien inventó todas estas enfermedades y que lo fue a- contaminó a esos países de Europa, eh, especialmente España, para arrodillarlos, para que ciertas naciones o cierta nación pueda ser poderosa. Es igual como está pasando ahorita hoy en el siglo, digo, en el 2022. Si ustedes se dan cuenta, la guerra de Irán, digo, perdón, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es, no es exactamente entre Ucrania y Rusia, sino Ucrania está siendo utilizada para doblegar a Rusia y luego ir para doblegar a China. Imagínense. Por eso es que, y lo que yo digo es una gran verdad, porque incluso esto hasta los grandes personajes presidentes de algunos países lo han dicho. No es un invento mío. Ahora, como no estuvimos en la era de la era de estas pestes españolas, no estuvimos en esa época, pues no exactamente no sabíamos. Y si hubiéramos estado, de todo modo no había muchas noticias como hoy en día en las redes sociales. Luego se da uno cuenta lo que dicen los gobernantes. En cambio, en ese tiempo, pues no existían redes sociales. Eso era raro saber exactamente por qué había guerra, por qué había pestes en ese tiempo. Pero según la teoría de conspiración, ellos dicen que esa peste que hubo, la peste española, fue inventada para doblegar a Europa y para que un país sea número uno en el mundo. Yo creo que ustedes ya saben de qué me refiero, a qué país me refiero. Como entonces deberían los cristianos reaccionar ante esta situación? A lo largo de los siglos, muchas pestes, desastres naturales, por ejemplo terremotos, han llevado a los cristianos a proclamar que el regreso de Cristo está cerca. Todas estas predicciones han fallado. Probablemente sea cierto que las pestes serán parte de la crisis final del mundo. De hecho, la Biblia dice que 7 plagas devastarán el mundo inmediatamente antes del segundo advenimiento de Cristo. Pero en ausencia de otra evidencia de que la crisis final del mundo haya comenzado, sería un error suponer que el coronavirus es el preludio inmediato del advenimiento de Jesús. Por otro lado, no debemos minimizar la seriedad de la peste de hoy, porque será el fin para algunos, en las buenas y en las malas, como seguidores de Cristo, en nuestro deber y privilegio de ser representantes como tales. Debemos recordar lo que Pablo dijo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Es natural que debamos preocuparnos por nosotros mismos y nuestros amados. Llevemos estas preocupaciones a Dios en oración. Las personas que se sienten deprimidas y temerosas son más vulnerables a las enfermedades, por lo que debemos mantener el nivel apropiado de la fe alegre. La Biblia está llena de historias que pueden levantarnos del ánimo. Y eso siempre, yo recuerdo cuando en la crisis del coronavirus, yo recuerdo que habían doctores que decían que tratemos de estar alegres, tratemos de no estresarnos, porque entre más estresado estar, entre más preocupado,
nuestro sistema inmunológico se debilita y estamos propensos a contagiarnos de cualquier enfermedad, e incluso el coronavirus. Entonces es una gran realidad, ¿no? Que la mente sí es importante que la mente sea positiva, que tengamos planes y que confiemos en Dios. Y, y eso sería un poder grande, confiar en Dios, poner la esperanza en Dios, la fe en Dios. Solo así saldremos adelante. En esta tormenta de enfermedades, dudas y miedos y futuro haríamos bien recordar la historia de los discípulos de Jesús que se vieron atrapados en una tormenta en el mar de Galilea. San Marcos o Marcos relata que, aterrorizado por sus vidas, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:38 al 40. Es precisamente en momento como este cuando el mundo necesita que los cristianos demuestren lo que significa una vida de fe. Nos conviene vivir como Pablo exhortó a los cristianos en Éfeso: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 al 7. No estemos afanosos, sino fortalecidos en Cristo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo mensaje de la Biblia. Todo lo que tenemos que hacer es leer la Biblia y encontrar una respuesta positiva. En 1527, cuando otra ola de peste bubónica, la muerte negra, se extendió por Europa, los pastores le pidieron a Martín Lutero instrucciones sobre lo que los cristianos deberían hacer. Él respondió con una carta abierta titulada: Si uno puede huir de una plaga mortal, reconociendo que Dios da diferentes dones y habilidades a diferentes personas, afirmó que uno no puede colocar la misma carga sobre todos. Y así es con nosotros hoy. Cada uno tiene diferentes circunstancias, diferentes oportunidades, diferentes capacidades y diferentes responsabilidades. Como ciudadanos responsables debemos prestar atención a la medida de salud pública implementadas por el gobierno local. Es nuestro deber tomar medidas para mantenernos sanos. En la medida en lo que pertinente debemos limitar nuestra exposición a los demás y, al mismo tiempo, buscar oportunidad para atender de manera segura las necesidades quienes nos rodean. Pablo aconsejó a los cristianos de Colosas: Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Este es un buen consejo en cualquier momento, pero es especialmente pertinente en tiempos de crisis. La actitud cristiana: si fuera Cristo o su madre quienes fueran atacados por la enfermedad, todo el mundo sería muy solícito y con gusto se convertiría en un sirviente o ayudante. Todos querrían ser audaces y valientes. Nadie huiría, todos vendrían corriendo. A muchos de nosotros nos encantaría tener esa oportunidad. La buena noticia es que la tenemos, ya que como Jesús nos recuerda: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Gracias por estar en este canal, gracias por siempre estar al pendiente, y Dios bendiga a cada uno. Dios cuide de ustedes, y entiendo que todo lo que pasó en el tiempo de la pandemia fue dura.